El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Escuchando este Evangelio de San Lucas, que nos describe la forma de cómo los apóstoles fueron llamados por Jesús. En los acontecimientos importantes de nuestra vida, siempre hay un antes y un después. Por ejemplo, para que cuando se van a casar unos novios, el antes es toda una preparación de todos, de todo lo que van a necesitar para la boda, ¿sí? Hasta unas pláticas, ¿verdad? Que debería ser lo más importante, prepararse, pero preparan todo para una fiesta, todo. Y después de prepararlo, pues ya llega el momento de realizar la celebración de su matrimonio. Pero ha habido una preparación para ello y se requiere esa preparación. Jesús nos enseña cómo después de pasar la noche en oración, en intimidad con nuestro Padre Dios, bajó. Y cuando se hizo de día, llamó a sus apóstoles. De tal manera que Jesús no llamó a los que se le presentaron ahí. Llamó a los que Él quiso. Lo hizo de día cuando se ve, ¿sí? Cuando hay forma de hacer bien las cosas de día, con plena luz. Y llamó a 12. Y sus nombres están aquí hoy escritos más bien, en este pasaje del Evangelio. Y entre ellos están Simón y Judas. Dice Simón, ¿sí?, llamado el fanático. Así se le llamaba porque, según se cree, que había participado en algunas guerrillas en Caná de Galilea. Entonces, pues, le llamaban el fanático. Y Judas Tadeo, ¿sí? Estos dos discípulos que hoy celebramos, la iglesia los celebra juntos, pues gozan de la misma gracia de Dios. Ni uno es más santo que el otro, ¿sí?
ni uno es más intercesor que otro. Los dos tienen la misma gracia de Dios, y teniendo la misma gracia de Dios, pueden hacer lo mismo. ¿Sí? Ahí no hay que uno sea más que otro, ¿no? Jesús mismo nos enseña que todos seremos iguales, semejantes a Dios. ¿Sí? Y los que han sido canonizados, ¿sí?, aunque es la iglesia quien los canoniza, o sea, quien los pone en el canon, en la lista de los santos, la iglesia tiene el poder para hacerlo. Por eso cuando alguien hoy es canonizado, es puesto en la lista de los santos, es la iglesia quien lo hace, y tiene todo el poder para hacerlo. Jesús le dio todo el poder para eso. ¿Sí? Todo. Por eso cuando dijo a sus apóstoles: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, todo lo que tú hagas. La iglesia no se equivoca porque está asistida por el Espíritu Santo. Y entonces todos los que son santos gozan de toda la gracia de Dios e interceden por todas las necesidades. ¿Sí? El apóstol San Judas es el que más devoción tiene ahora en el mundo, incluso después de la Virgen María. A lo mejor es el santo que más es tenido en su imagen, y aunque equivocadamente muchos lo tienen solamente en casa, como si fuera un dios, porque no existe más para muchos que San Judas. Ni Jesús siquiera existe ahí, solo San Judas lo tiene. Y viven en una gran ignorancia, de tal manera que hasta tienen a San Judas y la Santa Muerte, como diciendo: son nuestros dos santos preferidos. Ni la muerte es santa, ni la muerte existe, sino es más, es bien una invención. San Judas sí, pero el juntarlos, incluso tenerlos en un altar a los dos, es una ofensa a Dios y una ofensa al santo que goza de la gloria de Dios, a San Judas Tadeo. Tener la imagen junto con esa otra imagen, ¿sí? No se puede. No se puede convivir el bien y el mal. La vida y la muerte no pueden estar juntos. Jesús dice: o eliges la vida o eliges la muerte. No se puede tener junto eso. Por eso no puede haber una devoción mezclada entre lo que es la vida que posee el santo y la muerte que es el pecado. Es cierto que San Judas, por ser santo, porque Dios lo santificó, es intercesor de casos difíciles e imposibles. Pero siempre nos enseñó él como apóstol, y lo refiere en su carta, la carta de San Judas, que solamente viviendo en la gracia de Dios se puede conseguir lo que se pide. Si no se vive en la gracia de Dios, podemos pedir mucho y dice: no se concede lo que se pide. Solo viviendo en la gracia de Dios. Y así es. Si no vivimos en la gracia de Dios, por mucho que tengamos la imagen de San Juditas ahí, ¿no?, nos podemos convertir, o más bien algunos pueden convertir en idólatras y tenerlo como un ídolo, esa imagen, pensando que la imagen tiene el poder. Y no es la imagen, porque cualquier imagen solo representa a alguien, pero no es la imagen la que tiene el poder. ¿Sí? Es aquel que vive en la presencia de Dios, el que sí existe realmente, el que vive con Dios, el que sí tiene vida. La imagen no tiene vida. Por eso, si nos quedamos solamente con la imagen y no conocemos quién fue
San Judas Tadeo, un apóstol que responde al llamado de Jesús y que vive conforme a lo que él escuchó de Jesús, lo que él vio de Jesús. Los apóstoles tuvieron una gran suerte de conocer, de ver, de tocar, de oír a Jesús. Sí. Y hoy para nosotros, que somos llamados también para ver, para oír y tocar a Jesús, somos afortunados cuando le respondemos a Jesús en este llamado, porque entonces sí podremos ver a Jesús. Hay visiones extraordinarias. Hay quien de manera extraordinaria ha visto el rostro de Dios también. Muchos santos han podido ver el rostro de Dios antes de morir incluso. ¿Sí? En la Biblia hay algunos testimonios. Por ejemplo, San Esteban, cuando estaban matando a San Esteban, dice: estoy viendo las puertas abiertas, veo subir y bajar a los ángeles de Dios, estoy contemplando la gloria de Dios. Pudo ver antes de morir la gloria de Dios, el rostro de Dios. En la vida también hay quienes antes de morir han visto, han tenido esa gracia de ver el rostro de Dios y morir en paz, morir felices. Cuando en el Nuevo Testamento también se habla de el rico Epulón, y que mueren, el que no le asistió a Lázaro, que mueren, y dice: Padre Abraham, manda a Lázaro, que ya está muerto, mándalo para que vaya a ver a mis hermanos, para que les avisen, para que vean. Y Abraham le dice: no, allá tienen a los profetas, dice Jesús, a los profetas, que los escuchen, que les hagan caso. No es que si va un muerto a decírselos, entonces sí van a creer. No. Dice: si no creen a los profetas, ni aunque resucite un muerto van a creer. No hay necesidad de ver un muerto para creer. Sí. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de ver a Jesús en la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, Él se hace presente, Él viene a nosotros. Y a Él hemos de dirigirnos siempre. Sí, hemos de pedir la intercesión de los santos. Sí. Vemos en el Evangelio tantas intercesiones. Por ejemplo, el centurión, aquel soldado que fue a ver a Jesús, o que mandó ver a Jesús para que fuera a curar, y le dice: no, yo no soy digno de que vayas, que vengas a mi casa. Fueron los sirvientes a interceder por él. O aquellos otros que intercedieron por la mujer que se le había muerto su hija única, y le dicen a Jesús: conviene que le hagas, que le ayudes. Mira, nos ha hecho todos estos vestidos, ayúdala. Interceden por la mujer, y Jesús hace caso a su petición. Ahora, si nosotros pedimos la intercesión de los santos, pues ellos dirán lo mismo a Jesús: Señor, conviene que le ayudes, es una buena persona, cree en ti, te ama. Así intercederán entonces los santos por nosotros. Pidámosle hoy a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de tener siempre la intercesión de los santos. Hoy pidamos la intercesión de San Judas Tadeo, ¿sí? No ante una imagen solamente, sino sabiendo que Él vive en la presencia de Dios y que nos invita a vivir en la gracia. Pidamos su intercesión, cada quien pida lo que necesite también, ¿ah? No es lo que necesita el cuerpo, porque los santos no van a concedernos cosas materiales, ¿verdad? Pero sí lo que necesita nuestra alma para nuestra salvación.
necesitamos ser más pacientes, necesitamos tener más fe, más esperanza, más caridad para con nuestros hermanos. Pues pidámoslo hoy por intercesión de estos santos apóstoles, Simón y Judas. Que así sea.